Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio de entrevistas de Empresa Exterior, el diario económico del negocio internacional de España. Hoy tenemos de nuevo con nosotros al presidente de Cofides, José Luis Curbelo, con quien abordaremos las novedades que la compañía española de financiación del desarrollo ha puesto en marcha en los últimos meses para apoyar financieramente a las inversiones de las empresas españolas en el exterior. Bienvenido, José Luis. Hola, buenos días y un saludo para todos los oyentes de esta emisión. Una de las principales novedades en la actividad de Cofides es el nuevo fondo de recapitalización de empresas afectadas por el COVID-19, dotado con 1.000 millones de euros. ¿Cuáles van a ser sus prioridades y características y qué tipo de empresas va a poder acceder a este fondo? Bueno, este es un fondo que, como bien decías, es una nueva línea de actividad dentro de la actividad de Cofides. En este caso, como los oyentes sabrán, Cofides es históricamente una empresa que ha estado apoyando la internacionalización de las empresas españolas, además de colaborar con la Agencia Española de Cooperación Internacional en la estructuración de sus operaciones, es decir, que siempre ha estado vertida hacia el mundo exterior. En este caso, estamos abriendo una nueva línea de actividad de carácter exclusivamente coyuntural, que es, y muy ligado a la salida de la crisis de la COVID. En este caso es la gestión de un fondo de 1.000 millones de euros para apoyar la recapitalización de empresas medianas afectadas por la COVID. Nos dirigiremos a empresas que tengan sede en España, de tamaño mediano. Tamaño mediano se define en el contexto, además, de la Unión Europea, como aquellas empresas que tienen de ventas o que tuvieron de ventas en 2019 entre 15 y 400 millones de euros y que han sido severamente afectadas por la COVID. En concreto, las líneas generales exigen que las empresas hayan tenido una caída en las ventas superiores al 20% de las ventas que tuvieron en el 2019 y que esa caída en las ventas pues, afecte muy negativamente a la estructura de fondos propios de la empresa. Nosotros gestionaremos el fondo. Invertiremos en las empresas que sean elegibles, que además de estas dos condiciones que decía antes, tener un tamaño de ventas entre 15 y 400 millones, haber sido perfectamente viables hasta la eclosión de la COVID, haberse visto afectadas seriamente por la pandemia, tienen planes de negocio que nos permiten, que tras un análisis riguroso, pensar que esa empresa es perfectamente viable para sobrevivir a esta situación de crisis coyuntural. Es decir, no estamos buscando, el fondo no es un fondo de recuperación, no es un fondo para apoyar a empresas simplemente porque han sido afectadas por la COVID, sino es un fondo en el que se va a invertir, va a haber inversión de dinero público en empresas que se espera recuperar en su totalidad y con un carácter coyuntural, intentando que las empresas salgan de esta situación difícil. ¿Qué previsión de fecha manejáis para aprobar los primeros proyectos que puedan optar a este fondo? Bueno, el fondo está operativo precisamente desde el día de ayer. Hay una página en la que las empresas solicitantes tendrán que verter toda la información. Este fondo, como refería anteriormente, es un fondo que está regulado dentro del marco temporal de ayudas de Estado que define la Unión Europea, y es la Unión Europea quien define las fechas hasta las que se pueden hacer inversiones. En el momento actual, y reitero, en el momento actual, en tanto que pudiera ser el caso, pero no depende del Gobierno de España ni de nosotros, lógicamente, pudiera ser el caso que se prolonguen
las fechas en las que se puedan utilizar estos recursos, pero si no fuera el caso, estas inversiones hay que realizarlas en lo que resta de año. Actualmente el marco temporal de ayudas de Estado tiene una fecha límite de 31 de diciembre del presente año. Como decía antes, esperamos que esas fechas se prolonguen suficientemente, probablemente en fases, en tramos de 3 meses. Pero bueno, esto no es una decisión que depende ni del Gobierno de España ni de nosotros. Cambiando de asunto, uno de los pilares de la acción de Cofides es el apoyo al desarrollo y así en noviembre del año pasado lanzó el programa TIF, Triple Inclusive Finance. ¿En qué consiste este programa? Bueno, el programa TIF es para nosotros un programa particularmente interesante. Es un programa por el cual los dineros de la cooperación internacional y los dineros de la Unión Europea se mezclan dentro de lo que se llama el blending, en el argot que se utiliza en estos casos, se mezclan para apoyar y reforzar estructuralmente a los intermediarios que en los países en desarrollo prestan recursos a la microempresa, a la pequeña y la mediana empresa. Es decir, es un programa de asistencia técnica para mejorar la competitividad y la capacidad de gestión de estos intermediarios financieros. Y otra de las iniciativas de Cofides es el programa de energías renovables en África subsahariana. Efectivamente. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, este es un programa realmente muy novedoso, es un programa que nosotros diseñamos con carácter de programa piloto y que esperamos ampliar sustancialmente en los años futuros. Este programa consiste en mezclar dentro de una misma plataforma, de una misma lógica, recursos de la Unión Europea y recursos de la Agencia Española de Cooperación, que consistentes en financiar proyectos de energía sostenible que aporten electrificación a zonas periurbanas de las ciudades, de África y a zonas rurales que están apartadas de las redes de transmisión eléctrica, es decir, zonas que hoy no tienen acceso a la electricidad. La electricidad es justo, probablemente con la educación y la sanidad, los 3 elementos fundamentales en cualquier perspectiva de desarrollo. Es decir, sin electricidad no hay vacunas, sin electricidad no hay capacidad de estudiar, sin electricidad los alimentos se estropean, sin electricidad no hay capacidad de generar una mínima actividad microempresarial. Es decir, intentamos llevar electrificación a zonas tremendamente marginales. En este tipo de proyecto lo que intentaremos es, la Unión Europea aporta 20 millones de recursos en forma de garantías, 2 millones en forma de asistencia técnica y el FONPRODE, que es el Fondo de Promoción del Desarrollo del Gobierno de España que gestiona la Agencia Española de Cooperación Internacional, aporta 28 millones. En el fondo tenemos un fondo, unos recursos de 50 millones para apoyar con una estructura donde se intenta suavizar el coste de la financiación y compartir el riesgo, iniciativas empresariales privadas que aporten energía sostenible en estas zonas periféricas de las ciudades o en zonas rurales muy apartadas de las redes de transmisión eléctrica. Es un proyecto muy innovador. Realmente hemos tenido muchas felicitaciones por parte de la Comisión Europea y, de hecho, lo que nos han propuesto es que utilicemos este proyecto como un proyecto de carácter piloto y lo ampliemos sustancialmente porque consideran que es un tipo de proyecto esencial para llegar a los más desfavorecidos de los países más desfavorecidos del continente más desfavorecido y aportarles electrificación. Entonces, dentro del marco financiero de 7 años de la Comisión Europea actual, vamos a intentar desarrollar un proyecto sustancialmente más amplio y que podamos llegar no solo con 50 millones, sino con un múltiplo de esta cantidad a otras zonas.
Y finalmente tenéis el fondo Uruma, que ya ha realizado las primeras inversiones. ¿Qué balance se puede hacer hasta el momento de la experiencia de Cofides con este fondo? Bueno, Uruma es un fondo tremendamente exitoso, porque también tiene un efecto novedoso muy atractivo. En este caso, la tesis de inversión o la lógica del proyecto es cuál es la actividad económica fundamental en los países periféricos o en las zonas marginales de los países periféricos, la agricultura. Hay que mejorar la competitividad de la agricultura y en la medida de lo posible, si queremos, los países quieren obtener divisas, mejorar la agricultura de exportación. Entonces, la manera de llegar a los productores de menores ingresos es a través de instituciones intermediarias, intermedias, como son cooperativas, instituciones financieras, etc. Entonces, es un programa que, como decía antes, es exitosísimo en el sentido en que hemos sido capaces de movilizar 120 millones de euros, que no es una cantidad nada fácil de movilizar, básicamente, además, dinero que viene del sector privado, y que viene del sector privado teniendo aportaciones del sector público español y europeo de muy poca cantidad. Es decir, es un proyecto donde con muy poca semilla de aportación de la Unión Europea y aportación del Gobierno de España a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de nosotros mismos, de la propia Cofides, hemos sido capaces de apalancar estos recursos por muchísimo. Para dar unas cifras, decía antes que el fondo en total, la gestión van a ser 120 millones, los fondos de carácter público son alrededor de 25-30 millones y todo el resto viene de inversores, de un inversor, de una gran compañía de seguros, de la que no puedo decir el nombre porque todavía no nos ha autorizado a decir el nombre, pero es una gran compañía de seguros europea, de las más grandes que existen en Europa, y después dineros que son movilizados por la Caixa entre sus propios clientes. Es decir, aquí vamos a tener recursos privados, de inversores privados que aceptan el reto de invertir esperando una tasa de retorno suficientemente apropiada a sus inversiones y además de un inversor institucional de largo plazo, como es una compañía de seguros que, como decía antes, es muy importante. Junto a esto, hay recursos de la Unión Europea en forma de garantías, recursos de la Agencia Española de Cooperación como inversión y recursos de Cofides también como inversión. También hay un tramo de asistencia técnica. Pues muchas gracias, José Luis, por estar hoy con nosotros en Empresa Exterior. Muchísimas gracias a vosotros. Hoy hemos entrevistado a José Luis Curbelo, presidente de Cofides, que nos ha puesto al día con las líneas de trabajo de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo. Os recuerdo que si queréis volver a ver esta entrevista podéis hacerlo tanto en nuestra web www.empresaexterior.com como en nuestro canal de YouTube. Hasta una próxima ocasión. Gracias.